días y bienvenidos al mundo de Arcadio. Vamos a hacer una acuarela, pero una acuarela especial porque se trata de un ojo de color café, que son muy comunes y que precisamente algunas veces presenta alguna dificultad. Este ojo en particular, y está en un tamaño que me va a permitir trabajarlo cómodamente, tiene una especie de color sepia en el fondo, que ya lo vamos a ver cómo lo aplicamos, que también puede usarse como el Van Dyke, que son colores muy parecidos. El sepia y el Van Dyke son como cafés muy oscuros. Vamos a ponerle eso de base, pero antes, toda esta parte del ojo alrededor, que es la piel, deberá llevar un tono naranja aclarado, eso sí, con el mismo fondo del blanco, porque recordemos que como la acuarela es transparente, pues para lograr el color de la piel nosotros ponemos un magenta, tal vez mezclado con un naranja, nos va a dar un color que luego diluido con agua va a permitir la transparencia del color blanco también, y eso va a ser el color piel. Pero sí les digo que es importante que tengan ahí ustedes el color vermellón, primero que nada, el amarillo, también el Van Dyke o el sepia, que es un café muy oscuro, el color negro, que es sumamente importante, y por supuesto los pinceles que pueden ir desde el pincel número 2 hasta el número 12 o el número 14 incluso, para poder cubrir algunas áreas grandes. No se vaya a limitar con una especie de pincel que no sea el más apropiado. Dependiendo del área, si es muy grande lo que vamos a pintar, pues entonces el tamaño del pincel aumenta. Si el área es reducida, pues lógicamente el tamaño del pincel también se va a reducir. Pero eso depende de usted exactamente en el tipo de trabajo. El papel va a ser el papel especial para acuarela. Si se trata de un ojo que yo quiero que quede bien definido, pues es bueno un papel para acuarela que se vaya a ajustar a su necesidad. Entonces voy a trabajar con el amarillo, el magenta, para lograr ese tono de piel bien transparentado con respecto al fondo, para simular el tono de la piel, ¿verdad? Paso por encima de la ceja, encima de las pestañas, todo porque en realidad lo que buscamos es simplemente tener el fondo listo para poder trabajar, pero especialmente la iris, que es lo primero que se va a trabajar, puesto que no queda en contacto con la piel. Como cuando hemos pintado aquí, como cuando hemos pintado paisajes, que les he dicho muchas veces que casi siempre empezamos por el cielo, que es la parte más aguada que tiene el paisaje, y que luego pintamos el césped y pintamos tal vez la casa porque no tienen contacto directo con lo que hemos acabado de pintar, que sería el cielo. Es exactamente igual, la misma práctica lo hacemos con este ojo. Como todo alrededor está humedecido, yo no voy a pintar pestañas ni cejas porque está húmedo, entonces prefiero pintar una parte del ojo que no esté muy comprometida y no vaya a ser que se me mezcle el color. Por eso la iris funciona muy bien porque está un poco más separada. Es solamente un color base. Ustedes verán que algunos papeles son muy absorbentes, hay otros que no lo son. Entonces tendrá usted que ver y experimentar cuál de esos papeles es el que más le va a surtir efecto. Recordemos que toda esta área, especialmente la parte superior, que es por donde empecé, porque el papel está puesto de manera vertical, es la primera que se va a secar y luego todo va a buscar hacia abajo. En algunas partes habrá más concentración de pintura, como en esta, por ejemplo. Entonces hay que saber más o menos graduar la cantidad que le echamos. Ahora, como les digo, la iris es una parte importante en el momento en que se ha puesto la piel. Ya vemos que todo alrededor está húmedo, ¿no? Poner el color café oscuro en el momento en que está todo humedecido, como que no va a ser muy útil, ¿verdad? Le va a ofrecer problemas. Entonces, vamos a trabajar con la parte que sí es posible trabajar, que es la iris. El tono Van Dyke, que a mí me gusta mucho, o el sepia, o incluso el siena tostado, cualquiera de esos le va a funcionar bien. Pero tengo un brillo ahí, de una vez se lo voy a respetar, y aunque la iris, aunque la pupila sea oscura, muy oscura, negra prácticamente, será bueno que le vaya haciendo el borde de lo que son estos brillos que lleva acá. Alguien me decía que los brillos se pueden poner en cualquier dirección,
Pues sí, es posible que se puedan poner en cualquier dirección. En realidad lo que hacemos con el brillo del ojo es porque en el lugar donde donde se está observando a la persona, al frente puede haber una gran ventana, puede haber una gran luz. Y lo que sucede es que se proyecta esa luz ahí. Y si la luz es una lámpara cuadrada, pues vamos a tener un reflejo más o menos cuadrado, pero a la vez curvo, porque recuerden que la redondez de la iris va a alterar por completo el reflejo que se va a ver ahí. Si es una lámpara redonda, pues igual, ¿verdad? Vamos a tener un ojo con un brillo redondo, pero también distorsionado un poco por la curvatura que tiene la iris. Bueno, vamos a ver si puedo correr un poquito, voy a quitar esto de aquí porque me está estorbando un poco. Ya con eso trazado, entonces lo que me queda es acercarme al borde inferior del párpado, este que está acá, para entonces tener la superficie ya trazada. Bueno, vamos a ver, porque algunas veces me queda un poquito incómodo, pero yo creo que por aquí voy saliendo un poquitito. Exactamente. Ok, trazado eso, entonces voy siempre con el tono oscuro. Recordemos que esta parte de abajo siempre va a ser oscura, especialmente en este ojo femenino, que las mujeres pues tienden a pintarse bastante esa parte y es lógico pensar que va a quedar más oscuro, mucho más oscuro que el caso del retrato o el ojo de un hombre, que no hay pintura. Entonces, la tonalidad es totalmente más oscura en la mujer. Aquí vemos cómo vamos saliendo con este poquito de color, poniéndole un poquito de brillo también. Y una parte oscura, aquí, en esta parte superior, bajando un poquito con el tono café, un poquito con el rojo. Para ir dejándolo de una vez, es que recordemos que en el ojo siempre se presenta una situación. Obviamente se proyecta una luz en la parte superior y una sombra en la parte inferior, y entonces necesitamos dejar partes que son oscuras y partes que son blancas a la vez. Yo trato de hacer lo posible por hacer las partes que son más claras para luego enfrascarme en las partes que son más oscuras, que es el final. Porque ya sabemos que lo oscuro va a tapar lo claro. En la acuarela hay cierta transparencia, pero precisamente por la transparencia es que tenemos que ir respetando ese orden de pintar lo que es más oscuro para luego trabajar lo que es más... Perdón, pero pintar primero lo que es más claro para luego rellenar y cubrir con lo que es más oscuro. Aquí es un poquito de tono Van Dyke o sepia con el color de la piel mezclado para oscurecer un poquito, ¿verdad? Se van turnando con los pinceles y no se debe quedar con un pincel. Yo acabo de cambiar a uno más fino. Estaba en un número 14, ahora pasé a un número 8, porque también voy midiendo el área en que estoy pintando. A ver si aquí salgo bien con esto. Todo es necesario al principio. Esto es un buen papel. Hay papeles que son muy granulados, entonces tienen que graduarse muy bien. Todas estas áreas de aquí, si el papel es muy granulado, ya se verían un poquito los detalles del grano. Aquí el papel es granulado, pero es un granulado más extenso. Entonces, se ve la piel mucho más clarita, mucho más, más dominada, mucho más regular el trazo, todo. Vamos a ver si le podemos poner un poquito de café y rojo a esta parte de acá, porque yo voy a ir de una vez poniéndole todo lo que son las sombras a esto, las partes más oscuras, para no encontrarme después con un problema que no puedo resolver, porque no llevé el orden respectivo. Entonces, lo oscuro de esto, obviamente serán las pestañas, serán las cejas, porque son pelitos que son oscuros, porque es la característica del retrato de esta mujer. En algunos casos serán más claros, pero igual casi siempre vamos a tener que trabajar en base a esa primicia, ¿verdad? Lo más oscuro después, de último, y lo más claro de primero. Aquí vamos a poner un poquito más de rojo, del color de la piel, para suavizar un poco el color que ya había puesto.
Me vengo hasta topar aquí en la base de la nariz, que casi siempre hay una depresión acá. Es una depresión que es normal en todas las personas. Casos muy excepcionales que no se da, pero siempre tenemos que trabajar. Es una característica en todos nosotros. Y aquí se oscurece un poquito porque el párpado siempre es más oscuro, hasta llegar a terminar aquí en una línea sumamente suave. Voy a recordarles mis cursos de arte para adultos los sábados en la mañana y en la tarde. Ustedes me consiguen en el teléfono 2272-5912. En ese teléfono me localizan para preguntarme todo lo referente a esos cursos. En el sábado en la mañana y en la tarde. Y los niños también los tenemos cursos para ellos en la mañana y en la tarde. Especialmente que estamos trabajando en manga. Y también para los jóvenes. Entonces me localizan a ese número y yo les doy la información porque los cursos para niños son los sábados en la mañana y en la tarde y también los miércoles en la tarde y los martes. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito de color aquí oscuro ya que la ceja pues es oscura y necesitamos proyectarnos bien. Aquí también en esta otra parte. Es un color base. Ya veremos cómo luego todo va cambiando cuando ya me toque pintar esas pestañas y esas cejas. Nada más suavizar, porque también la acuarela se debe suavizar, como cuando trazamos grafito, que uno va suavizando tal vez con el difumino o con los dedos, para ir pasando de un tono claro a un oscuro en una transición suave, ¿verdad? Que no sea muy fuerte. Vamos a ver si puedo un poquito más del color piel, café, para esta parte de aquí, que va a quedar bien definida ahorita. Exactamente, esta es la parte que me interesa, que quede bien y luego bordear un poco hacia acá para llegar hasta aquí. Toda esta parte es sumamente suave, pero cuando seca aún se va a ver más suave, por eso es que tenemos que ir graduando la cantidad que le ponemos. Ahora, el párpado sí va a ser mucho más oscuro y puede llevar café. Es que también depende, si la dama esta a quien le estoy pintando el ojo, ella misma se pintó con los colores que usan ellos para los ojos, pues oscurece. Vamos a ir a un corte comercial y regreso en un instante.